Imaginen a un hombre responsable de la muerte de 1 de cada 10 habitantes del planeta, no como consecuencia de una política abstracta o un colapso económico, sino de forma directa, a sangre y fuego. Un hombre cuyos ejércitos aniquilaron a tantas personas que llegaron a alterar el propio clima de la Tierra. La huella de carbono de la humanidad se redujo notablemente porque decenas de millones de agricultores dejaron de labrar sus campos y de respirar. Sus ciudades fueron pasto de las llamas, y donde antes había campos, crecieron bosques que absorbieron de la atmósfera cerca de 700 millones de toneladas de carbono. Esto no es el guión de una película apocalíptica. Es el legado real del hombre que el mundo conoció como Gengis Khan. Y aquí reside la paradoja. El hombre que dejó una huella tan colosal y sangrienta en la historia, tras su muerte, simplemente se desvaneció. Se disolvió sin dejar rastro. Su tumba, el mayor secreto, custodiado durante casi 1000 años. No fue una casualidad. Fue ocultada deliberadamente, con una crueldad y un fanatismo que rivalizaban con sus propias conquistas. Se desviaron cauces de ríos para esconderla bajo el agua. Se plantaron bosques enteros sobre su emplazamiento. Y quienes participaron en el sepelio fueron asesinados, hasta el último hombre, para que se llevaran el secreto a la tumba. Incluso las leyendas sobre su paradero, transmitidas oralmente, no eran más que una cortina de humo, una mentira cuidadosamente elaborada. Los historiadores la buscaron, los exploradores fracasaron. Nadie debía encontrarla. Pero ahora, en nuestro siglo, lo imposible parece haber ocurrido. El velo del secreto se ha resquebrajado, y lo que se ha descubierto no solo reescribe la historia, ha conmocionado al mundo entero. Para comprender la magnitud de este misterio, es necesario comprender la magnitud del hombre. No nació Gengis Khan, el Khan universal. Nació con el nombre de Temujin, en las estepas inclementes de Mongolia, barridas por el viento, y su infancia fue una lección de supervivencia. El exilio, la traición, el hambre, el cautiverio, esos fueron sus maestros. Su padre fue envenenado, su familia, abandonada por su propio clan, condenada a una muerte segura. Se ocultó en los bosques, alimentándose de raíces y bayas silvestres. Aquellas penurias no lo quebraron. Forjaron en él un temple de acero. Le enseñaron que la lealtad no es un derecho de nacimiento, sino algo que debe ganarse. Y que los lazos tribales que durante siglos habían deslarrado la estepa eran, en realidad, una debilidad. A principios del siglo XIII, Temujin, curtido en el fuego y la adversidad, logró lo que parecía impensable. Unificó a docenas de tribus mongolas enfrentadas bajo un único estandarte. Pero no se limitó a someterlas. Destruyó los cimientos mismos de su sociedad. En el corazón de su dominio residía una estructura militar revolucionaria. Rechazó la lealtad tribal tradicional. El hombre que borró las antiguas divisiones para forjar un imperio, decretó que su propio final también sería borrado de la faz de la tierra. Un imperio nacido de la aniquilación de un viejo mundo, cuyo fundador eligió la aniquilación de su propia memoria física. Quizás el último y más grande secreto de Gengis Khan no es dónde yace, sino por qué un hombre que lo conquistó todo decidió, al final, no pertenecer a ningún lugar. Para lograrlo, organizó sus fuerzas según un sistema decimal. Una idea simple, como todo lo genial, y en absoluta ruptura con el viejo orden. Unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 guerreros. Arbanes, yagunes, minganes y túmenes.
El comandante de cada unidad no era designado por la nobleza de su linaje, sino exclusivamente por sus méritos. El pastor de ayer podía convertirse en comandante de 1000 hombres si demostraba ser inteligente, valiente y leal. Este enfoque generó una lealtad y una eficacia sin precedentes. Los guerreros no eran fieles a su clan, sino a su comandante, y en última instancia, al propio Gengis Khan. Su ejército era una pesadilla hecha realidad para cualquier adversario. No era una turba, sino un organismo único, una simbiosis perfecta entre el jinete y su caballo. Los mongoles aprendían a cabalgar antes que a caminar. Sus guerreros, en su mayoría arqueros a caballo, eran capaces de vivir semanas enteras sobre la silla, alimentándose de requesón seco y, de ser necesario, de la sangre extraída de la vena de su propia montura. Sus tácticas eran una danza mortal que el mundo aún no había presenciado. Ataques de caballería fulminantes, nubes de flechas que se abatían sobre el enemigo sin darle un instante para reaccionar. Retiradas fingidas, espectáculos genialmente orquestados para atraer a los adversarios más confiados a trampas mortales. Y una guerra psicológica implacable. A menudo, los rumores sobre la crueldad mongola corrían por delante de su ejército, obligando a ciudades enteras a rendirse sin luchar. Construían pirámides de cráneos para desmoralizar a los supervivientes. Utilizaban a los prisioneros como escudos humanos en el asalto a la siguiente fortaleza. El terror se convirtió en un arma tan letal como el arco y la flecha. Entre 1207 y 1225, Gengis Khan desató esta máquina de guerra sobre las civilizaciones más prósperas. Barrió el estado Tangut y el imperio Jurchen de los Jin en el norte de China, reduciendo a ruinas humeantes ciudades como Songdu, la futura Pekín. Pero fue el imperio Corasmio, que se extendía desde Irán hasta Asia Central, el que sintió toda la magnitud de su furia. Después de que el Shah de Corasmia ejecutara a los enviados comerciales de Gengis Khan, el Khan desató el apocalipsis. Ciudades que eran las perlas de la ruta de la seda, Samarcanda, Bujará, Urgench, fueron asediadas y borradas de la faz de la tierra. Las bibliotecas fueron quemadas, los eruditos y artesanos masacrados o esclavizados. Apenas hubo supervivientes. Su ira era estratégica. Cada ciudad destruida era un mensaje para la siguiente: la resistencia es inútil. Regiones enteras se rendían con solo escuchar el estruendo de sus cascos, aterradas de compartir el destino de quienes osaron desafiarle. Pero un imperio no se construye solo con la conquista. Debe ser gobernado. Y aquí, Gengis Khan, el guerrero, da paso a Gengis Khan, el estadista. No fue un simple destructor, sino también un organizador brillante. Su código de leyes, la Gran Yasa, impuso disciplina y justicia en la vasta extensión de su creciente imperio. Porque el terror era el medio, pero el orden era el fin. La espada que derribó civilizaciones fue la misma que grabó los cimientos de un nuevo mundo, un imperio forjado en el fuego y regido por una ley inquebrantable. Un legado de sangre y estructura, de destrucción y creación, que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza del poder y el precio de la unidad. La Yasa protegía a diplomáticos, mercaderes e incluso la libertad de culto, algo inaudito para la época. Mientras en Europa ardían las hogueras de la Inquisición, él reclutaba administradores y eruditos de las tierras conquistadas, musulmanes, chinos, persas. Ellos ayudaron a construir un vasto imperio que funcionaba sobre los cimientos de una burocracia meritocrática, rutas comerciales seguras y el legendario sistema postal, el YAM. Esta red de relevos a caballo, una suerte de Internet medieval, conectaba el imperio desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio.
Los mensajeros podían cubrir hasta 300 kilómetros en un solo día, entregando edictos e informes con una velocidad asombrosa. El resultado fue la Pax Mongolica, la paz mongola, un insólito periodo de estabilidad en las vastas extensiones de Eurasia que fomentó el comercio, la innovación y el intercambio cultural. La gran ruta de la seda, antaño infestada de bandidos, floreció bajo la protección mongola. Las ideas, las religiones y las tecnologías fluyeron a través de las fronteras como nunca antes. La pólvora de China llegó a Occidente, el papel y la brújula se convirtieron en patrimonio de Europa, y mercaderes italianos, como Marco Polo, pudieron viajar con seguridad hasta el corazón mismo de Asia. Cuando finalmente murió, su era de poder no terminó, simplemente se transformó. Pero su muerte daría origen a un gran misterio que nadie pudo prever. Murió como vivió, en campaña, durante una ofensiva militar contra la dinastía Shia occidental en el territorio del actual noroeste de China. La fecha exacta de su muerte es objeto de debate. Algunas fuentes apuntan al 18 de agosto de 1227, otras al 25. Esta incertidumbre no hace más que profundizar el enigma que rodea el último capítulo de su vida. El conquistador cuyo nombre infundía terror desde las estepas de Mongolia hasta las puertas de Europa Oriental, se desvaneció en circunstancias enigmáticas. A lo largo de los siglos han surgido innumerables versiones, cada una proponiendo una causa para su muerte, pero ninguna ofrece una prueba concluyente. Una versión sugiere que fue víctima de una enfermedad, quizá malaria, tifus o incluso la peste que hacía estragos en las duras condiciones de una campaña militar. Otras sostienen que fue herido de muerte por una flecha enemiga durante un asedio. Según otro relato, cayó de su caballo durante una cacería, sufriendo fatales lesiones internas. Algunas leyendas hablan incluso del impacto de un rayo, añadiendo un matiz místico, casi divino, a la narración. Sin embargo, algo es seguro. La noticia de su muerte no fue revelada de inmediato, ni a su ejército, ni al mundo. La cúpula mongola tomó medidas extraordinarias para que su fallecimiento permaneciera como un secreto celosamente guardado. Temían que el anuncio de su muerte, en mitad de una campaña activa, desmoralizara a sus tropas o envalentonara a sus enemigos. Para preservar el orden y el control, su círculo más íntimo orquestó un silencio absoluto. El conquistador había muerto, pero el miedo a su nombre debía seguir vivo. Así, el mayor secreto del imperio se convirtió en la última arma de un hombre cuya leyenda fue tan vasta como las tierras que sometió. Un eco de poder que resonaría mucho más allá de su tumba. Fue un plan concebido y ejecutado con una precisión heladora. Tras su muerte, el cuerpo de Gengis Khan fue transportado en secreto de vuelta al corazón de las tierras mongolas para su entierro. El viaje se desarrolló bajo un velo de absoluto secreto. La ubicación exacta de su descanso final nunca ha sido confirmada, un misterio que se debe, en gran parte, a las medidas extremas que se tomaron para ocultarla. El elemento más escalofriante de este esfuerzo es la crónica de una masacre. La leyenda narra que toda persona que participó en el transporte y el entierro del Gran Khan fue ejecutada para que nadie, jamás, pudiera revelar la localización de su tumba. No solo la escolta militar, sino también los artesanos que construyeron el sepulcro y los esclavos que cavaron la fosa. Un ejército entero de fantasmas que se llevó su secreto a la nada. Como si esto no fuera suficiente, se tomaron medidas adicionales para borrar toda huella del enterramiento. Se dice que miles de caballos galoparon sobre la tierra donde fue sepultado para ocultar cualquier alteración del paisaje, convirtiendo el lugar sagrado en una parcela indistinguible de la estepa.
Con el tiempo, la propia naturaleza reclamó el terreno, ocultando aún más cualquier posible pista. Este esfuerzo extraordinario no solo ha mantenido la tumba en secreto, sino que ha creado uno de los enigmas más perdurables de la historia. Historiadores, arqueólogos y aventureros han intentado durante siglos desvelar la verdad sobre el último santuario de Gengis Khan. Desde antiguos pergaminos hasta modernas imágenes por satélite, la búsqueda ha atraído a expertos de todo el mundo. Pero a pesar de los avances tecnológicos y las innumerables expediciones, la ubicación exacta sigue sin confirmarse. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Tras el velo de secretismo físico, se ocultaba otra capa, la espiritual. Al morir Gengis Khan, los mongoles no solo enterraron a su líder, sepultaron una leyenda bajo capas de rituales y una protección sagrada que ha perdurado durante casi 800 años. El empeño por proteger su morada final no buscaba únicamente esconder una tumba, sino honrar el legado espiritual de un hombre considerado no solo un conquistador, sino una figura ancestral de significado divino. Uno de los elementos más enigmáticos es la región conocida como el Ik-Korig, el Gran Tabú, un área estrictamente vigilada que rodea Burkhan Khaldun, la montaña sagrada en el noreste de Mongolia. Esta región, de unos 240 kilómetros cuadrados, fue designada exclusivamente para la familia del Khan. La entrada a extraños estaba rigurosamente prohibida. Era patrullada por un grupo especial de guerreros, los Darjad, una casta hereditaria de guardianes a quienes se les encomendó la protección de este territorio. Estos guardianes trataban la tierra con una profunda reverencia, manteniendo su santidad e impidiendo la entrada a cualquiera que no perteneciera al linaje. El secreto de la tumba no está simplemente perdido, está custodiado, protegido no por muros de piedra, sino por la fe de un pueblo y el respeto a un tabú que el tiempo no ha logrado profanar. Durante siglos, los custodios de la tribu Darjad velaron por la tierra sagrada. A través de rituales ancestrales, mantuvieron su juramento de no perturbar jamás su paz, garantizando que el lugar de descanso final del Gran Khan permaneciera inviolado y oculto al mundo. Eran un muro viviente, protegiendo el sueño eterno de su antepasado. El folclore local teje capas adicionales de misterio. Las leyendas susurran que los mongoles alteraron el curso del río Onon para que fluyera sobre la tumba, una proeza de ingeniería monumental diseñada para borrar cualquier rastro de su existencia. Desviar un río en una región tan remota e inhóspita habría requerido un esfuerzo titánico, pero ninguna tarea era demasiado grande cuando se trataba de honrar a su líder supremo. Otras historias describen cómo miles de árboles fueron plantados para camuflar el terreno, devolviéndole la apariencia de una naturaleza virgen. Con el paso de las generaciones, estos bosques crecieron, integrando la obra del hombre en el paisaje hasta hacerla indetectable. Se cree que el permafrost de la región también jugó su propio papel, sellando el sepulcro en un abrazo de hielo y tierra, y frustrando cualquier intento de profanación. Otro velo de este enigma se encuentra lejos de Mongolia, en Ordos, en la Mongolia interior, hoy parte de China. Allí se alza un imponente mausoleo en honor a Gengis Khan. Su arquitectura es sobrecogedora y atrae a miles de visitantes cada año. Pero a pesar de su grandeza, el mausoleo no alberga resto alguno. Es un cenotafio, un monumento simbólico cuyo interior está vacío. Su existencia no hace más que avivar la curiosidad y las especulaciones sobre el paradero de la tumba real y el porqué de un secreto guardado con tanto celo durante tanto tiempo. Los rituales y el misterio que rodean la tumba de Gengis Khan la han convertido en uno de los mayores enigmas de la historia, y el respeto por estas tradiciones sigue siendo profundo incluso hoy. Este secreto ha sido un imán para arqueólogos e historiadores, una fuente de fascinación inagotable.
A pesar de siglos de leyendas, la ciencia moderna ha proporcionado herramientas que han reavivado la búsqueda. Desde imágenes por satélite hasta métodos de prospección geofísica, los investigadores han emprendido innumerables misiones para resolver el misterio. Uno de los intentos más notables fue liderado por el explorador de National Geographic, Albert U. Min Lin. Utilizando una combinación de imágenes satelitales, magnetometría y georradar, Lin centró su búsqueda en las montañas Khenti, al noreste de Mongolia, una región íntimamente ligada a la historia del imperio y considerada el lugar más probable para el descanso del Khan. La búsqueda continúa, un pulso entre la tecnología del siglo XXI y la voluntad de un hombre que, incluso 8 siglos después de su muerte, ordena que su último secreto permanezca oculto. Quizás el mayor tesoro no es la tumba en sí, sino el poderoso silencio que aún la protege. La singularidad del enfoque residía en la fusión de voluntarios locales de Mongolia con las más modernas herramientas de visualización. Era la ciencia ciudadana aplicada a la arqueología. Miles de personas examinaron minuciosamente imágenes por satélite, buscando anomalías en el paisaje, cicatrices en la tierra que solo pudieran verse desde el cielo. El equipo evitó escrupulosamente cualquier intervención directa en el terreno, un gesto de profundo respeto por la sensibilidad cultural y las creencias espirituales de Mongolia. Mediante el análisis fotográfico y el uso de tecnologías no invasivas para detectar estructuras subterráneas, el proyecto identificó varias áreas de gran interés. Aunque la tumba definitiva nunca fue hallada, la misión estableció un nuevo paradigma para la investigación arqueológica, una exploración respetuosa y científicamente rigurosa. Ver a través de la tierra sin clavar una sola pala. Ese era su lema. Décadas antes de esta investigación, tuvo lugar otra expedición trascendental. Entre 1989 y 1992, un equipo conjunto de arqueólogos japoneses y mongoles emprendió la que se conocería como la Expedición de los Tres Ríos. El equipo inspeccionó vastas extensiones de terreno cerca de los ríos Onon, Kerlen y Tul, un territorio de vital importancia histórica, pues se cree que allí vivieron y murieron muchos de los nobles del imperio. A lo largo de sus años de estudio, la expedición identificó cerca de 1.380 posibles enterramientos pertenecientes a la aristocracia mongola. Sus hallazgos arrojaron nueva luz sobre las costumbres funerarias del imperio y confirmaron que los enterramientos de la élite se concentraban en zonas geográficas muy específicas. Sin embargo, a pesar de este avance monumental, el lugar de descanso final del propio Gengis Khan permaneció esquivo. El trabajo del equipo subrayó la inmensa dificultad de la tarea: encontrar una única tumba entre una multitud de lugares similares, una tumba diseñada, además, para no ser encontrada jamás. Era como buscar una aguja concreta en un pajar lleno de agujas idénticas. Quizás la figura más tenaz en esta búsqueda fue un abogado estadounidense convertido en aventurero, Maury Kravitz. Durante más de 40 años, Kravitz consagró su vida a encontrar el sepulcro del Gran Khan. Llevó a cabo más de una docena de expediciones a Mongolia, forjando relaciones con eruditos y comunidades locales. A diferencia de otros que confiaban principalmente en la tecnología, Kravitz combinaba el estudio de textos históricos con la intuición personal y el trabajo de campo. Creía que la tumba podría estar oculta en una zona camuflada por el propio relieve natural, protegida por un antiguo ritual mongol. A pesar de su pasión y entrega, Kravitz nunca encontró la tumba. Sin embargo, sus misiones generaron relatos de intervenciones sobrenaturales y extraños sucesos que añadieron un aura de misticismo a una búsqueda ya de por sí enigmática. Se dice que tanto los lugareños como los miembros de su propio equipo experimentaron sueños insólitos
y padecieron enfermedades repentinas. Al final, la búsqueda del mayor conquistador de la historia se convierte en un espejo. Refleja no solo nuestro deseo de desvelar el pasado, sino también los límites de nuestra ciencia y la profunda sabiduría de quienes quisieron que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. Quizás, el verdadero legado no es la tumba, sino su impenetrable ausencia. Equipos que fallaban sin explicación aparente. Relatos que alimentaban la creencia de que la tumba no solo estaba protegida por el secreto, sino por una barrera espiritual que se resistía a toda intrusión. Pero justo cuando el mundo creía estar acercándose, el misterio dio un nuevo giro. Surgieron indicios desconcertantes que sugerían que la verdadera ubicación del sepulcro no se encontraba donde todos habían buscado. Entre la multitud de investigadores consagrados al enigma de la tumba de Gengis Khan, un nombre emerge por su teoría, audaz y controvertida. Alan Nichols, explorador estadounidense y antiguo presidente del Club de Exploradores, planteó una hipótesis que desafiaba convicciones centenarias. Mientras la mayoría de los esfuerzos se concentraban en la región de Burhan Khaldun, la montaña sagrada tradicionalmente vinculada a su muerte y posible entierro, Nichols propuso una idea radical. El verdadero sepulcro podría yacer en un lugar completamente distinto. Sugirió que el descanso final del Khan podría estar oculto en una cima remota e inexplorada, a la que se refería simplemente como Gara X. Nichols no llegó a esta conclusión de la nada. Su teoría se fundamentaba en años de investigación, en el análisis de registros históricos y pistas geográficas. Lo que hizo su propuesta tan asombrosa fue el desplazamiento del foco de atención, desde el noreste de Mongolia hasta una región mucho más cercana al Río Amarillo, en la Mongolia interior. Esta área, de una inmensa riqueza histórica y con vastas extensiones de territorio virgen, se convirtió en el epicentro de una de las expediciones más secretas de Nichols. Para verificar su hipótesis, reunió a un equipo reducido y empleó un arsenal de herramientas modernas, incluyendo georradares y magnetómetros. Estos instrumentos son capaces de detectar anomalías bajo la superficie, revelando posibles estructuras artificiales o cámaras funerarias sin profanar el terreno. Los resultados fueron fascinantes. En varios puntos de la zona de búsqueda, los equipos registraron estructuras subterráneas insólitas, ecos que insinuaban la presencia de cámaras ocultas o artefactos. Aquellos hallazgos nunca se publicaron en su totalidad, añadiendo otra capa de misterio a su trabajo. Lo que confirió a la expedición de Nichols un aura aún más cautivadora fue su nivel de secretismo. Operar en una región políticamente sensible, cerca del Río Amarillo, significaba navegar una compleja red de relaciones con autoridades y funcionarios locales. La zona estaba salpicada de áreas militares, puntos de acceso restringido y múltiples capas de supervisión burocrática. Consciente de las implicaciones geopolíticas de su búsqueda, Nichols se aseguró de que sus actividades se desarrollaran con la mínima atención, sin grandes equipos, sin declaraciones públicas, sin cobertura mediática. La búsqueda de la tumba del Khan se convirtió en algo más que una empresa arqueológica. Se transformó en un reflejo de la relación de la humanidad con sus propias leyendas. Quizás ciertos secretos no están destinados a ser desenterrados por la tecnología, sino a perdurar como poderosos vacíos en nuestra historia, recordándonos que el pasado no es un territorio que conquistar, sino un eco que apenas podemos esforzarnos en escuchar. Cada paso fue una maniobra calculada, ejecutada en la sombra para eludir cualquier atención no deseada. Un velo de secretismo que trascendía las fronteras políticas. Incluso en los círculos arqueológicos y de investigación, el nombre de Nichols se asociaba a una celosa protección de los detalles de sus hallazgos. Algunos críticos cuestionaron esta falta de transparencia. Otros, sin embargo, respetaban su enfoque prudente,
conscientes de la sensibilidad cultural y diplomática que rodeaba el sepulcro de un héroe nacional. Nichols creía que un anuncio prematuro de los hallazgos podría desatar disturbios, o incluso provocar disputas entre las naciones con vínculos históricos con el legado de Gengis Khan. Y entonces llegó el momento. El instante más esperado y sobrecogedor de toda esta epopeya centenaria. Un punto de inflexión que revelaría hallazgos que nadie podría haber imaginado. Tras generaciones de conjeturas y décadas de búsqueda científica, la tumba largo tiempo oculta, supuestamente perteneciente a Gengis Khan, fue finalmente localizada. Este momento, a menudo descrito como el acontecimiento arqueológico más crucial de la era moderna, marcó el posible final de uno de los mayores enigmas de la historia. El proceso de excavación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una meticulosa coordinación, una cooperación entre múltiples organizaciones internacionales y el gobierno de Mongolia. Dada la inmensa trascendencia cultural e histórica del lugar, la apertura de la tumba requirió la aprobación oficial de Mongolia, la supervisión de la UNESCO y el seguimiento de representantes de las Naciones Unidas. Un protocolo para garantizar que cada acción se ajustara a los estándares mundiales de patrimonio y a las normas éticas de investigación. Cada movimiento hacia la apertura estuvo dictado por la cautela y la precisión. Equipos de investigadores y funcionarios gubernamentales acordaron protocolos para evitar cualquier falta de respeto a las tradiciones mongolas. Junto al Ministerio de Cultura de Mongolia, se convocó a expertos en historia, antropología y estudios religiosos. El objetivo: equilibrar la indagación científica con la reverencia cultural. Solo tras una deliberación exhaustiva, se puso en marcha la operación. Un pequeño equipo, equipado con herramientas de vanguardia, accedió al yacimiento bajo la atenta mirada de observadores internacionales y líderes de las comunidades locales. En su interior, los investigadores no hallaron una simple tumba, sino una vasta y compleja cámara funeraria. La propia arquitectura era un eco de las múltiples regiones que el imperio mongol había tocado. Losas de piedra, grabadas con símbolos arcanos, custodiaban el sepulcro. Dentro de la cámara, una multitud de objetos funerarios ofrecía una visión directa de la vida y el legado del individuo allí enterrado. Entre ellos, armas profusamente decoradas, armaduras ceremoniales, antiguos pergaminos y vasijas que aún conservaban vestigios de su contenido original. Cada pieza no era un mero artefacto, sino una sílaba en la historia de un hombre que redibujó el mundo. El conquistador había desaparecido hacía siglos, pero su imperio, congelado en el tiempo, apenas comenzaba a susurrar sus secretos. El estado de los objetos indicaba que habían sido sellados con un cuidado extraordinario, un silencio impuesto durante siglos. Quizás el hallazgo más trascendental fue la presencia de restos humanos. El esqueleto parecía corresponder a lo que los expertos esperarían de un líder militar de principios del siglo XIII. Los huesos, extraordinariamente conservados, debían su estado a las frías condiciones subterráneas y al sellado hermético de la cripta. Junto a los restos, yacían fragmentos de ricos tejidos. En algunos de ellos, aún se distinguían patrones que el tiempo no había logrado desvanecer. Estos materiales fueron extraídos con delicada cautela y depositados en contenedores protectores para su análisis. Una vez recuperados los objetos y los restos, comenzó una nueva fase de investigación. Los científicos emplearon la datación por radiocarbono para determinar la antigüedad de los artefactos y de los propios huesos. Los resultados coincidieron con la fecha estimada de la muerte de Gengis Khan en el año 1227, un argumento de peso a favor de que este era, en efecto, su lugar de descanso final. Se realizó también un análisis de ADN antiguo. Aunque los investigadores no podían comparar directamente los resultados con una muestra conocida del propio Khan,
sí revelaron marcadores genéticos que vinculaban al individuo con poblaciones de Asia Central, un dato coherente con los registros históricos del linaje mongol. Los tejidos fueron sometidos a un estudio independiente. El examen de las fibras reveló el uso de seda y lana, así como técnicas típicas tanto de la artesanía mongola como de la china. Esta amalgama de elementos culturales reforzaba aún más la identidad del ocupante de la tumba como una figura unificadora de diversas regiones. La excavación no solo desenterró artefactos físicos, sino que abrió una ventana a un mundo olvidado. Cada objeto encontrado contaba una historia. El contenido de la tumba demostraba no solo riqueza y poder, sino también creencias espirituales y una profunda complejidad cultural. No era simplemente una tumba, era un mensaje preservado en el tiempo. Aunque la identidad de los restos aún es objeto de debate entre algunos académicos, las pruebas reunidas durante esta histórica excavación respaldan de forma convincente la idea de que la tumba de Gengis Khan ha sido finalmente encontrada. Pero esta excavación no fue un suceso ordinario. Para el pueblo mongol, significaba algo mucho más profundo. No era solo la historia desenterrada, era el espíritu de su mayor antepasado resurgiendo. El descubrimiento desató una oleada de emoción y controversia en toda Mongolia y en el mundo. Para su gente, no fue un mero evento arqueológico, sino un momento profundamente espiritual y cultural que tocó el corazón mismo de su identidad nacional. La reacción fue una mezcla de orgullo, asombro y una profunda inquietud. Para muchos, el hallazgo fue un triunfo de la historia, el regreso de una leyenda a la luz. Para una nación, fue el despertar de un alma. Y al mismo tiempo, como la profanación de algo sagrado. En las creencias tradicionales de Mongolia, Gengis Khan no es una mera figura histórica. Es venerado casi como un ancestro divino, un legado entretejido en la conciencia nacional, desde las aulas hasta las festividades. La idea de que su tumba hubiera sido hallada desató una oleada de asombro, pero también de profundo temor. Entre algunas comunidades mongolas, comenzaron a extenderse susurros sobre una maldición que podría desatar el fin del mundo. Estos miedos hundían sus raíces en antiguas leyendas, advertencias sobre calamidades terribles para cualquiera que osara perturbar el descanso final del Gran Khan. Las historias se propagaron con la velocidad del viento en la estepa. Algunos creían que abrir la tumba traería consigo agitación política, desastres naturales o un profundo desequilibrio espiritual. Otros lo veían como un desafío directo a la voluntad de los ancestros, que con tanto celo habían ocultado su paradero durante siglos. Más allá de los peligros espirituales, el descubrimiento planteaba cuestiones sensibles sobre la identidad nacional. En Mongolia, Gengis Khan es el símbolo de la unidad, el orgullo y la fortaleza cultural. Su rostro adorna el dinero, las estatuas y los edificios gubernamentales. El hecho de que su tumba permaneciera oculta formaba parte de una narrativa nacional compartida, una que subrayaba el respeto por la tradición y la protección invisible de su herencia. Ahora, con la atención internacional inundando el país, muchos mongoles sentían que su historia les estaba siendo arrebatada. Se encendieron debates públicos sobre quién debía tener derecho a estudiar la tumba, quién debía custodiar los artefactos, y si estos hallazgos debían siquiera mostrarse al mundo. El paisaje político añadió una nueva capa de complejidad. En Mongolia Interior, una región de China con una gran población de etnia mongola, el descubrimiento avivó el orgullo cultural, pero también la tensión. Los mongoles de esta región llevan mucho tiempo luchando por preservar su lengua y sus tradiciones bajo el gobierno chino. La idea de que la tumba de Gengis Khan pudiera estar en su territorio, o cerca de él, se convirtió en un punto de extrema sensibilidad cultural y política. Rusia, con sus lazos históricos con el Imperio Mongol,
y su actual influencia en Asia Central, también mostró un gran interés, intensificando la competencia regional por decidir quién era el verdadero guardián del legado del Gran Khan. Mientras tanto, en Occidente, la reacción de los círculos académicos fue de euforia desatada. Historiadores y arqueólogos celebraban la posible confirmación de uno de los enterramientos más significativos de la historia humana. Gengis Khan es estudiado por sus revolucionarias estrategias militares, sus sistemas de gobierno y el vasto imperio que forjó. Descubrir por fin un vínculo físico con una figura tan poderosa prometía una nueva y reveladora visión del pasado. Universidades, museos e institutos de investigación occidentales se preparaban para lo que vendría. El mundo anhelaba desenterrar los secretos de un conquistador, sin comprender que para otros, lo verdaderamente sagrado era, precisamente, mantenerlos enterrados. Pronto, las conversaciones giraron en torno a alianzas, a las posibilidades de la investigación del ADN y a los futuros estudios que nacerían de los hallazgos. Pero incluso ese entusiasmo tuvo que ser atemperado por la cautela, al recordar a los científicos la profunda sensibilidad cultural que envolvía la tumba. El descubrimiento trazó una nítida línea de tensión entre la curiosidad científica y la reverencia cultural. Para Mongolia, fue un momento de reflexión. ¿Era la culminación de una búsqueda magistral o la profanación de un terreno sagrado? Para el resto del mundo, fue un recordatorio de que el pasado no es una mera colección de historias y artefactos. Vive en la identidad, las creencias y las emociones de quienes todavía son sus herederos. Este hallazgo no era uno más. Cambiaba todo lo que creíamos saber sobre el pasado y ya está alterando el futuro de formas que nadie había previsto. El descubrimiento de lo que se cree es la tumba de Gengis Khan conmocionó al mundo, pero más allá del asombro inicial, abrió las compuertas a complejas cuestiones sobre la ética, el legado, la conservación y el porvenir de la investigación histórica. Mientras los científicos examinan los antiguos huesos y reliquias, una pregunta más profunda se cierne sobre ellos. ¿Cómo debe la humanidad gestionar un descubrimiento que es, a la vez, un tesoro histórico y un lugar sagrado? Uno de los problemas más acuciantes es el dilema ético. Este lugar no es simplemente una maravilla arqueológica. Posee un profundo significado espiritual para el pueblo mongol. Durante siglos, la tumba permaneció intacta, protegida por la tradición, el secreto e incluso el mito. Muchos mongoles creen que el sepulcro es inviolable y que su perturbación podría acarrear consecuencias espirituales. Las leyendas hablan de maldiciones que podrían ser liberadas, y algunos temen que la apertura de la tumba ya haya alterado un frágil equilibrio espiritual. Para ellos, no se trata solo de explorar el pasado, sino de respetar el alma de su nación. El propio acto de la excavación plantea la cuestión de si la búsqueda del conocimiento debe llevarse a cabo a costa de profanar un suelo sagrado. Es aquí donde la idea de la gestión del patrimonio pasa a primer plano. La responsabilidad de decidir los siguientes pasos recae ahora no solo en los arqueólogos, sino también en el gobierno mongol, los líderes espirituales y organizaciones culturales internacionales como la UNESCO. Deben encontrar la manera de preservar la dignidad del lugar, permitiendo al mismo tiempo una investigación rigurosa. Ya han comenzado los debates sobre la posibilidad de una reinhumación, un gesto de respeto acorde con las costumbres mongolas. Otros proponen construir una estructura protectora sobre el yacimiento, que permita el acceso futuro sin exponer la tumba al deterioro o al daño. Una de las propuestas más sensibles desde el punto de vista cultural es permitir que los Darhad, los custodios tradicionales de las tumbas de los Khanes, continúen desempeñando su función. Estos protectores sagrados han transmitido sus rituales de generación en generación.
Su ancestral deber se enfrenta ahora al implacable avance de la ciencia, y en el silencio de la estepa, el mundo aguarda una respuesta a la pregunta eterna: ¿cómo honrar a los muertos sin renunciar a la sabiduría que su legado nos puede ofrecer? El eco de este debate ha trascendido los muros de la academia, resonando en los foros más inesperados de la cultura global. En conversaciones de alcance masivo, el asombro se mezcla con una profunda inquietud. Se reflexiona sobre la magnitud de un hallazgo que dinamita convicciones arraigadas y amenaza con reescribir capítulos enteros de la historia. Se subraya el poder de la tecnología moderna para desvelar misterios arcanos, pero, al mismo tiempo, emerge una pregunta incómoda. ¿Compensa el conocimiento adquirido el riesgo de profanar un lugar sagrado? ¿Pesa más el avance científico que la ofensa a tradiciones espirituales milenarias? Se invoca la necesidad de la prudencia, un llamado a considerar las consecuencias de desvelar secretos que, quizás, fueron ocultados por una razón. Mientras la conversación continúa, una certeza se impone. Cualquier exploración futura deberá proceder con una cautela exquisita. Este descubrimiento sienta las bases para una nueva era en la arqueología, una definida por la tecnología no invasiva. Herramientas como el georradar, la teledetección y las imágenes por satélite de altísima resolución permiten a los investigadores auscultar el terreno sagrado sin profanarlo. Un nuevo paradigma que podría convertirse en el estándar, especialmente en regiones de vasta riqueza cultural. Otro campo de inmenso potencial es el análisis de ADN antiguo. La ciencia posee ahora la capacidad de extraer información genética de restos milenarios sin destruirlos. Una llave que podría confirmar la identidad del ocupante de la tumba y trazar su linaje a través de los siglos. Al final, este descubrimiento no trata únicamente del pasado. Es una prueba para nuestro presente y un desafío para nuestro futuro. Exige a la humanidad elegir la sabiduría por encima de la curiosidad y el respeto por encima de la conquista. La tumba de Gengis Khan ha sido, quizás, violada por nuestra mirada, pero lo que hagamos a continuación definirá cómo seremos recordados nosotros. ¿Acaso nuestra obsesión por desenterrar y catalogar cada secreto no es, en sí misma, una forma de conquista? Una conquista inquietantemente similar a la que practicó el mismo hombre cuyo descanso eterno nos hemos atrevido a perturbar.